Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas tardes a todos los que van entrando ahorita y a los que lo van a ver después a la hora que ustedes lo puedan ver. Sí, los que quedan en la grabación. Como para unas pequeñas reglas del juego, les digo, me gusta que estemos todos mejor con la camarita prendida para que podamos interactuar mejor. ¿Sí? Y vamos a también, si quieren participar, pueden levantar la manita o pueden, la manita de aquí de la aplicación, o si no, nada más me dicen, profe, para que puedan participar, o si están en la cámara, por eso me gusta que tenga la cámara prendida, pues ya me dicen, hola, buenas tardes, necesito decir algo. ¿Sí? Entonces a mí me gusta que participen, no nada más echar todo el rollo. ¿Sí? Se me apagó hace rato la computadora, voy a abrir, perdón, la aplicación, pero ya vamos a comenzar. Permítanme tantito. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, en lo que se abre la aplicación, ¿quién me dice quién es Dios para ustedes? Yo, profe, Adelante. pues Dios es un ser supremo que pues no podemos ver físicamente, pero lo podemos sentir. Eh, Como siempre nos han dicho en la religión, está ahí para escucharnos, para ayudarnos y también es un consuelo para nosotros. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante. es creador del cielo y de la tierra, es todopoderoso. Muy bien. Sin él no somos nada, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a empezar antes de poner esto. Voy a platicar lo que no es Dios. Dios no es Harry Potter. A ver, Dios que me saque la lotería y ya, pues, es que no me la saqué, pues entonces me enojo de Dios. Dios no es el de la Rosa de Guadalupe, que pasa un problema y baja la Rosa de Guadalupe y se acaba todo. Dios no es un Dios policía, que vamos a estar cuidadito y te portas mal porque Diosito te va a castigar. Dios no castiga. Tampoco Dios no es un amuleto para las cosas buenas. Pues yo le rezo a Diosito para que me traiga buena suerte. Eso es un amuleto. Todo eso no es Dios. Entonces vamos a ver qué es Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a empezar entonces. Miren, les voy a ¿Alguien vio cómo se llamaba el tema de hoy? Casa Trinita. Casita Casita Trinitaria. Trinitaria. Muy bien. Vamos a ver de dónde saco ese término y vamos a platicarlo con calma. No dejen que se abra esta aplicación. Si no se ve la presentación o algo me dicen porque a veces me falla el asunto. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, dice casita trinitaria. Vamos a empezar a viendo las imágenes. ¿Qué ven en esa imagen? ¿Quién me dice? A un papá con su hijo abrazados Y y la palomita del Espíritu Santo y perfecto. una casita. Y una casita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, son Y el Padre, el Espíritu Hijo y el Santo. Espíritu Santo. Perfecto. Les voy a poner una canción que los que somos más o menos de mi vuelo ya la han de haber oído. Vamos a poner atención a la letra y a la canción. No nada más vamos a pensar qué dice, vamos a ver
qué le entendemos y qué me dice a mí esta canción y ahorita lo vamos a platicar. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime. Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? dime, Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? dime, Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? dime, Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? Muy bien, vamos a guardar un poco de silencio y vamos a empezar con nuestra oración con esta misma canción. Le están preguntando a Dios, dime, ¿por qué la gente no sonríe? Dime. Vamos a pensar un poquito, vamos a decir, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y pensamos un poquito, ¿por qué le preguntamos, diríamos nosotros a Dios? ¿Qué le preguntamos nosotros a Dios en esta noche? Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenas noches. Miren, hay algunos que ya han tomado varias pláticas. Este,
Algunos, como quien dice, ya se la saben, entonces podemos participar más. Los de confirmación, pues ya oyeron algunas de las pláticas. Entonces, pues me gustaría que vayan participando. Aunque ahorita le cambié muchas cositas, pero a ver, ¿quién me dice qué les dijo la canción o qué les hizo pensar o sentir esta canción? ¿Quién me dice? A ver, alguien que quiera participar. A ver, Yo probé. adelante. Es una persona que se hace muchas preguntas de por qué, bueno, que le pregunta a Dios por qué muchas cosas malas suceden. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que me diga? A ver, adelante, Marino. A ver, préndeme tu micrófono. Ya, Ya, buenas noches. Pues yo digo que en definitiva es la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Entonces, por eso ellos, con tantito poder que tienen, empiezan a crear guerras, empiezan a hacer la voluntad del humano, más no de Dios. Es todo. perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Señora Carmen, mamá de Mami. Bueno, pues yo creo que la canción nos pone siempre a reflexionar y a meditar de que pues es importante estar cerca de Dios porque Él es el que nos guía y nos da fuerzas para poder seguir adelante y no, y cuando vemos ese tipo de situaciones, pues tratar de ayudar de la mejor manera posible. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. Miren, a ver, mucha gente, la pregunta es, ¿por qué si existe Dios y si Dios es amor, por qué hay tanto mal en el mundo? La pregunta no es fácil de contestar. Ya está la... A ver, ¿quién me dice que ve aquí? Un punto. Punto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Un punto negro y espacio blanco. Muy bien, ya algo más. ¿Otra personita? Un punto negro. Perfecto. Muy bien. Ya. Miren, Materia. perfecto. Miren, esta pantallita pues es un poco tramposa. A veces todo lo que pusimos en el video anterior es un punto negro. En el mundo hay mal, cada día el mundo está peor, pero las noticias que salen son de lo malo. Hay una frase que dice que cuando cae un avión es noticia, pero mientras hay un montón de aviones volando y no son noticia. Entonces, realmente yo estoy convencido de que el mundo es bello, es hermoso, que hay más buenos que malos, que hay más cosas buenas en el mundo que malas, pero a veces nos concentramos en el punto negro, ¿sí? Alguien dijo por ahí, es un punto negro en un espacio blanco, ya es ganancia, ¿sí? Pero ¿por qué no decimos al revés? Es un espacio en blanco con un pequeño punto negro. A lo mejor, como quien dice, es el enfoque del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Esto es toda una filosofía. A ver, si yo veo que está lleno, es una cosa, si yo veo que está vacío, es otra cosa. Si yo veo que está a la mitad, es otra cosa. Lo vamos a platicar un poquito, no me voy a detener. Eso nada más es ver cómo vemos las cosas. Aquí vamos a trabajar esto desde una teóloga que se llama Bárbara Andrade y lógicamente, desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí vemos el pecado original o la gracia del perdón. Bárbara Andrade empieza esa es su teología pensando desde el pecado original y pensando que nos hemos concentrado en el punto negro. Bárbara Andrade fue mi maestra, entonces por lo que voy a transmitir espero
transmitirlo así más o menos como de ella. Aunque ya leí sus libros y eso, pero pues tuve la gracia de Dios de estar con ella en clase. El pecado original o gracia del perdón. Ella decía que muchas veces la teología, nuestra manera de pensar es el punto negro y que el pecado original es el punto negro. ¿Por qué no pensar, del lugar del punto negro, por qué no pensar en lo blanco? O sea, en la gracia del perdón. Y ella desarrolló su teoría en Alemania. Ella era una niña en el tiempo de cuando los nazis invadieron Polonia. Estas imágenes son de allá de Polonia. Apáganme sus microfonitos cuando entren, porfis. Permítanme. Apágame su micrófono, Alison, porfa. Bueno, entonces, esta es una imagen de Varsovia, donde ella vivía ahí en Polonia. Ella dice, pues yo vivía en en Alemania, perdón, pero cuando se pasó a Polonia, ella vivía un poquito en Polonia porque era ella católica, y dice que había un ambiente muy feo en donde ella vivía precisamente por las guerras y porque ella era católica y pues todo el mundo la despreciaba. Desde chiquita aprendió a defender su fe y dice, a ver, ¿cómo voy a hablar de Dios cuando mi casa dice que estaba chiquita y que cuando llegó a su casa, pues la bombardearon? Lógicamente no tengo una foto de su casa, pero sí de ahí de Varsovia, donde se hizo esto. Esta mujer que está aquí es Bárbara Andrade, sigue siendo esto Varsovia, es decir, pasa lo que está pasando ahorita en todo el mundo, ¿sí? A ver, aquí la pregunta sería, ¿dónde está Dios? Aquí pues desgraciadamente, espero no herir susceptibilidades, pero en México está pasando algo muy grave. Aquí ya todo el mundo sabemos la noticia, no quiero recapitular en ello, pero pues ya sabemos que hubo un campo de exterminio, que no le quieren llamar tal campo de exterminio, pero bueno, pero en México hay 40,000 desaparecidos, miles de desaparecidos en todos estos años, en todos estos sexenios. Eso es violencia y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo hablar de Dios en un mundo como este? Entonces dice ella desarrolló, como ella le destruyeron su casa, un día llegó y ya no tenía casa, dice, pues ¿dónde vivimos? Dice que vivimos atrapados entre el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Entonces, es por eso desarrolló su teoría que se llama la casita trinitaria. Es decir, aquí está Dios Padre. Dios Padre y Dios Hijo se aman tanto que sale el Espíritu Santo. ¿Y dónde vivimos nosotros? Atrapados entre el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Aquí está el mundo, abrazados por el Padre y el Hijo, y vivimos en el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo se pueden escapar de este amor? ¿Quién me dice? A ver, alguien que me diga cómo nos podemos escapar de este amor. Pues no siguiendo las cosas que le agradan a Dios, no haciendo cosas que le agradan a Dios, viviendo en el pecado. Muy bien. ¿Alguien más? Las personas que se cambian de religión. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Al no creer o negar a Dios. Muy bien. Dejar de interesarnos en las cosas que pasan en el mundo, en la sociedad. Muy bien. Bueno, pues ¿qué creen? Que no hay manera de... Yo. Adelante, ¿quién más? ¿Quién más? Sí, yo Adelante. creo que no hay forma de poder escapar del amor, porque como dicen los compañeros acá, que puedes no amar a alguien, puedes
cambiarte de religión. Sí puedes hacer todo eso, pero tienes a tus hijos, tienes a tus papás, tienes algún hermano, tienes la vida, tenemos muchas cosas, eso es amor de Dios y de eso no puedes escapar. Muy bien. Fíjate, todo esto ahorita lo vamos a ir platicando. Solamente, no, ahorita vamos a ver, no partir de lo que nosotros amamos a Dios, sino de cómo nos ama Dios. A ver, una pregunta para papás y mamás. Todos son papás y mamás. A ver, cuando sus niños empiezan a dar lata, cuando se golpean los hermanos, cuando reprueban una materia, cuando les contestan mal, ¿ustedes los dejan de amar? No. No. Por más enojados que estén, aunque les digan, ay, ya no voy a ser tu mamá. No, de todos modos, lo siguen queriendo. ¿Sí? No hay manera de escaparse de ese amor de Dios. No hay manera. Aquí hay una pregunta aquí que cabe. Entonces, ¿Dios castiga? Dios no castiga. Dios te deja, lo vamos a ir viendo poco a poco, Dios deja que cometas tus errores, pero Dios no castiga, porque Dios te ama infinitamente. Es lo que aprendimos en el pecado original. Dios no se cansa de esperar, dice un cantito. Dios te ama y te perdona siempre. Te ama tanto que mandó a su Hijo único para que todo el mundo no perezca, sino que viva en él. Dios nos ama infinitamente. No hay manera de escaparse del amor de Dios. Está el pecado contra el Espíritu Santo, lo vamos a platicar en otra ocasión cuando veamos el pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es no recibir el amor de Dios. Pero realmente no hay manera. Dios de todos modos, aunque alguien se aleje, Dios lo sigue amando. Sí, aunque estemos en otra religión, aunque estemos pecando, y vamos lo grave, Dios no deja de amar a los nazis, a los terroristas, a los corruptos, a todos ellos, Dios no los deja de amar. Ellos dejan de amar a Dios, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí una serie de imágenes hechas con inteligencia artificial, pero pues me gustaron, como toda una buena herramienta, ¿no? Aquí en esta que vemos que el Dios Padre y abrazando a Dios Hijo, al bebé, y el Espíritu Santo aquí en la casita trinitaria. ¿Quiénes viven en esa casita? Pues nosotros. Igual esta es la que ya les había puesto. Aquí igual está el Espíritu Santo, está Dios Padre, está Dios Hijo, y nosotros estamos en una casita. Aquí está la iglesia. Nosotros somos la iglesia que vivimos en el Espíritu Santo. Aquí está también, me gustó, está bonita, están el Padre, el Hijo, deteniendo al Espíritu Santo y la casita que somos nosotros. Esta también me encantó, como Dios dice que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y nosotros estamos atrapados en ese amor entre el Padre y el Hijo. No hay manera de escapar del amor. Eso es lo que dice Bárbara Andrade. No hay manera de escaparse del amor de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. La teoría está, esta teoría es muy elevada. Si me disparo, me regresan, por favor. Dice, la misericordia sin medida del Padre. La gracia de Dios es la vida de Dios regalada a los hombres. La gracia la recibimos en los sacramentos, en el sacramento del bautismo, en el sacramento del perdón o de reconciliación. Lo recibimos en el matrimonio, lo recibimos en el orden sacerdotal. Recibimos la gracia de Dios, la gratuidad de Dios. ¿Por qué nos da Dios todo esto? Porque Él quiere. Nosotros no hacemos nada para merecer la gracia. Es un amor infinito. Esto es como un principio que dice Dios nos amó primero, dice San Juan. ¿Por qué nos creó? Le plugó a Dios, dicen. O sea, se le antojó, le dio la gana, por decirlo de una manera más brusca. Nada más porque Él quiso. Dios no tiene principio ni fin, es eterno. La clásica pregunta que me hacen, cada año me la hace un niño diferente, es
¿Quién creó a Dios? Pues si alguien hubiera creado a Dios, sería más poderoso que Dios. Los niños de primera y secundaria me decían, es que yo no puedo concebir a un Dios que sea eterno. Claro, porque nuestra mente es finita, es pequeña, ¿sí? Ver las cosas con los ojos de Dios. No ver lo blanco sin, digo, el puntito negro, sino ver lo blanco. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a leer aquí el primer número del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Alguien que me ayude a leer para no echar yo todo el rollo? Yo, maestro. Adelante. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Es un designio de pura bondad. Ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado disperso a la unidad de su familia, la Iglesia, para lograrlo. Llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Muy bien. Con esto podemos resumir toda la clase de hoy. ¿Sí? Y se puede resumir todo el Catecismo de la Iglesia Católica y toda la Biblia y todo. Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado por sí mismo. Es pura bondad. ¿Y por qué nos creó? Porque Él quiso. Y nos hace partícipes de su vida. Dice, y nos llama ¿a qué? A conocerle y amarle. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó. Dice, a su familia. ¿Quién es su familia? A la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Mandó a su Hijo. Y para que nosotros fuéramos hijos en el Hijo. Dios es el que no necesita a nadie para ser. Aquí, ¿alguien sabe hebreo? Aquí dice Yahvé, ¿sí? Y es un tetragrama que YHWH, ¿sí? Esto es el Yahvé, dice, corresponde a la letra H. Empezamos al revés. Los judíos escriben de derecha a izquierda, ¿sí? Es YHWH, Yahvé. Es decir, yo soy el que soy. Todos necesitamos a alguien para ser. Dios no necesita a nadie para ser. Si Dios no hubiera creado a nadie, de todos modos Dios existía. Dios no necesita que nosotros lo alabemos. El que lo necesitamos somos nosotros. Dios es el que es por sí mismo. ¿Qué significa entonces Jesús? Es Yeshua, es Yahvé salva. Si nuestros hermanos protestantes dicen que se llama Jehová, ya pierde el nombre de Jesús, ya pierde sentido, porque Jesús no es Dios, ¿sí? Aquí, fíjense que, ¿cómo les explico esto? Para los testigos de Jehová y la mayoría de sectas, le ponen vocales de Adonai. Entonces, ya ahí inventaron un nombre Jehová, pero ese es un nombre inventado. El nombre verdadero de Dios es Yahvé. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Muy bien, seguimos. Dice, Dios revela su designio amoroso. A ver, otra personita que me lea el 151. Yo. Adelante. Dispuso a Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Muy bien. Otra personita que me lea el 52. Yo, profe. Adelante. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos
en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Perfecto, vamos bien. Muy bien. Aquí lo que vamos a ir viendo es que esto dice Bárbara Andrade, que el hombre es un ser en relación. Ahorita lo explico. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos los pone. Dice que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo. ¿Cómo se reveló? De diferentes maneras. Primero por los profetas, luego por los diferentes patriarcas, Abraham, Moisés, Noé, todos ellos. Después se reveló por el Verbo encarnado. En el Génesis vemos que dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Y dijo Dios, haga que haya luz. Ese dijo Dios es el Verbo que ahora se encarnó y se hizo hombre por medio de María. Dios que habita en una luz inaccesible, es decir, no hay manera de que alcancemos a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se hace hombre. Quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos en el Hijo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. A ver, dice, Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Queriendo abrirle el camino de salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente en nuestros primeros padres, ya desde el principio. O sea, desde Adán y Eva, lo que vimos del testimonio de la creación, del pecado original. ¿Qué fue el pecado original? Ya todos sabemos. ¿Qué pasó en el pecado original? ¿Quién me dice? Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Quién me dice? Desobedecieron a Dios comiendo del árbol del fruto prohibido. Perfecto. ¿Y qué pasó? Dios le puso una consecuencia al hombre que iba a trabajar con dolor, a la mujer que iba a tener sus hijos con dolor, y a la serpiente que una mujer, el hijo de una mujer le iba a pisar la cabeza. Dice Bárbara Andrade que eso es lo principal. O sea, en el momento que Dios peca, en ese momento Dios ya lo perdonó. Dice los teólogos que creación y salvación es lo mismo. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, Dios no. En el momento que el hombre peca, en ese momento ya Jesús ya nos estaba salvando. Los invitó a una comunión íntima con Él. O sea, en el momento que pecaron, en ese momento Dios lo perdonó. Nosotros no necesitamos un momento, Dios no necesita un momento para perdonarnos. El que lo necesita es Dios. Perdón, me trabé porque se entraron mal. Dios no necesita un momento para perdonarlos. Lo que necesitamos somos nosotros. ¿Sí? A ver, ¿quién lee el 65? A ver, Dios ha dicho todo en su verbo. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando. Perfecto. Muy bien. Ahora dice, por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta indistinta sobreabundante a las cuestiones del hombre se plantea, su sentido y su finalidad de la vida. Yo creo que más de uno nos hemos preguntado, ¿para qué estoy en este mundo? Pues porque Dios te mandó. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio. ¿Cómo? Mediante las obras y palabras. Dios se manifiesta en toda la creación. Si queremos conocer a Dios, está en toda la creación. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama La Fuerza de Uno. Hay un niño que pues había sufrido mucho y hay como un monje que le dice, a ver, sal a ver la creación. Dice, ahí está Dios. Puedes ver la fuerza del viento, ver la montaña, ahí está Dios. Más allá del testimonio que da Dios de sí mismo,
en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, es decir, a Adán y a Eva. Les habló y después de la caída les prometió la salvación y les prometió la alianza. Desde el primer momento del pecado, Dios ya los perdonó. ¿Hasta aquí vamos bien? Aquí vamos, aquí el catecismo hace una breve análisis. Dios selló con Noé una alianza eterna con todos los seres vivientes. Esta alianza durará mientras dure el mundo. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y de descendencia. De eso formó a su pueblo y se reveló por el medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a la humanidad. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, quien ha establecido sus alianzas para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá otra revelación después de él. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a dejar tantito para hacerles un pequeño ejercicio. A ver, vamos, ¿quiénes están solos ahí con ustedes? ¿Están solos o hay gente solita? Hola. Bueno, fíjense, voy a hacer un También pequeño solo. ejercicio. Voy a hacer 5 grupitos, ¿sí? Y van a hacer unas preguntas. ¿En qué se parecen los hijos a los papás? Si están los niños, pues ahí pregúntenle al niño, ¿en qué crees que te parezcas a mí? Y entre papá y mamá, pues pregunten. Si no, pues se preguntan entre todos. Van a tener 10 minutitos. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué se parecen los hijos que ustedes tienen a ustedes como papás? ¿Está bien? ¿Listo? Voy a crear las salas. Tenemos 10 minutitos. Corre tiempo. Ahorita se van a hacer las salas. Nada más les dan a admitir. ¿Listos? Vayan entrando a las salas. Hay una invitación ahí. Vayan entrando ahí. A ver, ¿listo? Empezamos. Ahí van dándole unirse. Ya todos se supieron unir. ¿Listos? Estamos uniéndonos. Nada más denle unir. Bueno, si pueden, si no, los que nos quedamos aquí. ¿Si pudieron ya? Bueno, si no, los que nos quedamos aquí, a ver, la pregunta es, ¿en qué se parecen ustedes? Ya si quieren, quédense aquí. A ver, ¿en qué se parecen ustedes a sus hijos? A ver, mamá de Tadeo, ¿en qué se parece usted a su niño? A ver. Disculpe, maestro, es que tengo a mi mamá y la estoy acostando, perdón. Está bien, no se preocupe. Disculpen. Los demás, ¿en qué se parecerá? A ver, ¿quién puede contestar? Si no, ya ahorita. De Fernanda Ojeda, ¿en qué se parecen, Fernanda, ustedes? Ok. Bueno, ahorita ya entren entonces en sus grupos.
Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya acabaron? ¿Sí están platicando? Faltan muchos por comentar. A ver, adelante, adelante. Bueno, si no, ya acabamos, apúrenle, falta un minuto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Buenas noches. Pues sí, a veces nuestros niños, es, a veces, ahora sí que, aunque no les enseñemos lo que nosotros hacemos, pero en la forma de que nosotros, lo hagamos, ellos lo ven y obviamente hacen lo mismo que nosotros. Y a veces, le decimos no, o a veces los corregimos, pero pues mientras nosotros no cambiemos eso, ellos siguen con eso. Perfecto. Bueno. Bueno, pues ya un minutito, ya voy a cerrar las sesiones. Ya vamos regresando todos poco a poco. Sí, profesor, ya estamos de regreso, gracias. Muy bien. A ver, este pequeño ejercicio era pues para calentar motores y para entender lo que viene. Sí, a ver, ¿quién me dice algo que le llamó la atención de su grupo? ¿Qué decían? ¿Que en qué nos parecemos a nuestros hijos? Bien, profe, nosotros compartimos que nos parecemos en cuestiones físicas, en nuestra forma de ser, en nuestra manera de comportarnos, cómo nos comportamos nosotros, nuestros hijos también se comportan, entonces pues de cómo tratamos a los demás, también ellos de alguna manera reflejan eso, que es en lo medular en lo que coincidimos nosotros. Perfecto. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más me dice? Pues Yo les A ver, de Gabriel Barrera. Sí, yo les compartía en el grupo que la manera en que nosotros somos como personas es la manera en que estamos criando a nuestros hijos, porque los hijos son el reflejo de los padres. Si nosotros los criamos con amor, con bondad, si ven que somos caritativos, que somos buenas personas, que somos buenos con el prójimo, ellos van a hacer lo mismo hacia otras personas, hacia su núcleo, hasta en la escuela, que es pues con los niños que los rodean. Y yo creo que cada uno de nosotros o cada niño pues transmite en la escuela la manera en cómo convive con sus padres o cómo son sus padres o lo que recibe en casa. Y pues obviamente nuestros hijos se parecen a nosotros en lo físico, pero yo considero que aquí lo importante no es tanto lo físico, sino la manera en que les transmitimos nosotros los valores y la forma de ser, porque eso es lo que va como los seres humanos que estamos formando para un futuro. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, Shaira, ya que eres maestra, ¿qué compartían ustedes? Bueno, pues hablábamos acerca de que nuestros hijos son nuestro reflejo. Evidentemente podemos notar a simple vista los rasgos físicos en los que nos parecemos. Por ejemplo, con Aisha yo les decía que tenemos el cabello chino. Entonces, pues a lo mejor podrían decir que por eso es igualita a mí, ¿no? Pero también al hablar de cómo nos comportamos, cómo nos expresamos, eso también habla mucho de lo que somos como personas, como padres, como seres humanos. Y pues todo eso también queda presente en la vida de nuestros hijos. Y también, pues dice mucho de nosotros como padres y personas.
¿verdad? Muy bien. Yo creo que ustedes lo dijeron mejor que yo para no decirlo yo. Muchas veces, miren, y no es por nada, pero y lo digo sin pedradas, y a lo mejor sí un poquito de pedradas. Cuando pido los papeles, ¿quiénes son los primeros que entregan los papeles? Los que los niños van mejor. Casi siempre me ha pasado eso en cuanto a sacramentos. Entonces, todo eso es una luz que siempre da. Nosotros nos parecemos a nuestros hijos. Ahora, si todos somos hijos de Dios, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Dios. A Dios. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nos tenemos que parecer a Dios. Ahí viene la segunda parte de esta, lo que es la teoría de Bárbara Andrade. Vamos a ver si lo puedes poner. No lo voy a leer yo, todo esto se los voy a mandar. Va a durar como hora y media para que no se sientan apresurados. Más o menos así las clases va a ser como hora y media, a lo mejor un poquito más, un poquito menos. Dice, el teólogo que se propone reflexionar sobre el tema de la creación hecho como muy buena. A ver, el hombre a veces pensamos, somos malos por naturaleza, no. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice, cuando se dice en el Génesis, fuimos hechos por Dios como muy buenos. Dice, y el sufrimiento tenaz persiste en ella, pone el dedo en una llaga antigua y nunca curada. Dice, ¿cómo es posible que Dios sea tan bueno? ¿Cómo solemos afirmar que nuestro mundo se encuentra en el estado que está? Aquí es lo que decíamos al principio. A ver, ¿cómo se puede haber hablando de Dios cuando el mismo pueblo de Dios está matando en Gaza miles de personas? ¿Cómo se puede hablar en México de Dios cuando hay miles desaparecidos? Quizá no tengamos mucho problema en autodesignarnos como creados o criaturas, pero sí tenemos problemas y muchos en el sinsentido del sufrimiento propio y ajeno con el que nos encontramos. Dice Bárbara Andrade, es que yo para hablar de Dios no puedo dejar de hablar del sufrimiento. Quizá también podemos postular de entrada lo que nos reta no es la creación ni el sufrimiento, sino más bien nuestra comprensión concreta de nuestra propia fe en la creación, en la función que tiene que en la manera que nos enfrentamos al sufrimiento concreto que nos toca vivir. Ay, es que ¿por qué me dejó mi novio? Ay, es que ¿por qué mi hijo? ¿Por qué me tocaron unos hijos? A ver, no te tocaron, no fue rifa, así tú los has hecho, ¿sí? Ay, ¿por qué me tocó esta marido? ¿Por qué me tocó esta marida? Pues no te tocó, no te salió en la rifa, o a alguien le salió en la rifa, el marido. Pues no le salió en la rifa. Bueno, dice, no están en el lugar de la víctima, dicen los psicólogos. Dice, también podemos formularlos la idea de Dios creador. ¿Tiene la fuerza de consolarnos en el sufrimiento? A ver, el sufrimiento es parte de la vida, ahorita vamos a ir viendo. Y si la confesión de Dios creador es un artículo de fe, esta última pregunta, ¿nos pone en duda la consolación de nuestra fe? ¿Vamos bien o está medio complicado? Si me elevo, me bajan. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. La pregunta en relación con la fe en la creación y el sufrimiento no es solamente álgida, sino también es el tema central para la teología. Y más importante todavía para la experiencia de fe en cuanto tal. Toda la Biblia es una experiencia de fe. La Biblia, Dios no escribió la Biblia, sin embargo, Dios es el autor de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de experiencias de fe. Eso, a ver si lo puedo lograr explicar de una manera. Es como una entrada a muchas preguntas. ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? Por eso yo te preguntaba al principio, ¿quién es Dios? ¿Cómo hay que entender el pecado original? Una figura que tradicionalmente se ha usado para explicar el amplio sufrimiento en el mundo. Pues por culpa de la serpiente estamos aquí. Hay que entenderla bajo la gracia y tendría que ver esto con el sufrimiento. Es más difícil todavía. ¿Cómo se racionalizaría la promesa bienaventurada escatológica? Es decir, en el fin, ¿cómo va a ser al fin de los tiempos? Dice Bárbara Andrade, Dios es en relación. Dios es poderoso en todo.
Dice, Dios no debe ser visto como una sustancia, es decir, como una realidad absoluta, cerrada en su interior, perfecta, no como relación de amor. Dios no es alguien que está ahí, creó el mundo y ya lo dejó. Inclusive, fíjense, he platicado con algunos teólogos, esa es la teología un poquito franciscana. ¿Sabes qué? Ya está ahí el mundo, ya Dios lo creó y Dios ya se fue y espera en el cielo hasta que estemos ahí. Yo no creo en ese tipo de Dios. A ver, Dios está presente cuando sufres, Dios está presente hasta en lo sencillo. Les cuento una anécdota chistosa. Yo digo que Dios es chistoso. A ver, ustedes me dicen si no. Yo tengo un hermano que no, según él no cree mucho en Dios y un día tenía por lo menos unas 3 horas, si no me equivoco, peleando con su computador y no la había aprendido y no la aprendí. Y mi mamá le dice, rézale a Dios. No, que le voy a rezar a Dios. Dios, ¿qué tiene que ver con la computadora? Por favor, pídele a Dios. Y no, ¿cómo le voy a pedir a Dios si Dios no es técnico? Y de repente dice mi hermano, Dios, si existes, que se prenda. ¿Y qué creen que pasó con la computadora? ¿Qué creen que pasó? ¿Quién me dice? Se prendió. Se prendió. Y nosotros, y no, espérate, ahorita se apaga. Y ya no se apagó la computadora. Y le decíamos a mi hermano, Dios está riendo de ti, pero de lo más lindo, ¿sí? Dios está en esos pequeños detalles. Yo sí lo he descubierto así. En esos pequeños detalles está Dios, están los ángeles, está desde luego la Virgen. Miren, también un sobrino me contaba una anécdota que un día estaba con su novia, en medio de la carretera y de repente, le dice, vamos a rezar a Dios y empezaron con un Padre Nuestro y después dice, a ver, dice su novia, San Miguel Arcángel, por favor, ayúdanos. En eso se para un taxi y dice, oiga, joven, ya no va a pasar taxi, ¿a dónde va? No, pues a un hotel aquí cercano, ya lo sube y todo, y ya que llegan al hotel le dice, ¿cuánto es? No, nada, pues yo ya dejé de trabajar, ya me voy. Ah, pero ¿cómo se llama para agradecerle? ¿Cómo creen que se llamaba el señor? Miguel. Y cuando acordaron ya no estaba el taxi. Allí está Dios. Ahorita vamos a ver. Dice, creo en Dios se ha comunicado como el que puede sufrir. En Cristo Dios se ha comunicado como el que puede sufrir. Y por eso como Él es poderoso en nuestro sufrimiento. Aquí es diferente de un Dios todopoderoso. Dios no hace un círculo cuadrado. Dios no te puede obligar a quererlo. Dios es poderoso en todo. A pesar de que haya sufrimiento, miren, me pareció interesante que en esto de lo que pasó en Jalisco, se encontró una Biblia. A mí se me hizo como interesante decir, Dios sigue ahí a pesar de los sufrimientos. Esto es lo mismo de afirmar que Dios es capaz de entrar en la historia y que es poderoso en nuestra historia. Este es el descubrimiento del pueblo judío. Por eso los judíos primero no tenían templo. Por eso el famoso de que no hagas imágenes. ¿Por qué? Porque el pueblo judío descubre que Dios es poderoso en su historia. ¿Sí? Que Dios se hace presente en nuestra historia. Eso es lo que es la experiencia de Dios. La capacidad de sufrimiento y la capacidad de entrar en la historia son realmente idénticas, porque nunca ha habido una historia sin sufrimiento, ni la habrá. ¿Sí? No, Dios no te pide sufrir, Dios te acompaña en tu sufrimiento. Dios es el solidario con los hombres que sufren y mueren. Él tiene poder en la historia. Por eso puede cambiar la desgracia histórica cuando mandando a su hijo. ¿Vamos bien o me estoy elevando mucho? ¿Vamos bien? Está bien. ¿Vamos bien? Si no me regresan. Dice, Andrade afirma, el Dios cristiano es aquel que el acontecimiento de Cristo se ha mostrado como el poderoso en toda realidad. ¿Qué es lo primero que dice Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El siguiente capítulo de esto va a ser ¿por qué lo mataron? Pero aquí adelanto un poco. Dice, al acontecimiento de Cristo ha mostrado que Dios es poderoso. Aunque seamos capaces de matar a Dios no lo podemos vencer porque Dios resucitó a Jesús.
ofreciendo la confianza de tal forma que le sana y le cambia. Cuando mataron a Jesús, el soldado romano dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por el acontecimiento de Cristo, el Dios en comunión ha penetrado la comunión humana, de tal forma que debemos afirmar el sufrimiento y la muerte también le conciernen a Dios. Dios no está lejos del que sufre. Dios, porque el espíritu de comunión entre el Padre y el Hijo nos ha sobrellevado en la cruz. En la cruz Jesús cargó nuestros pecados. El Hijo lo ha transformado en una criatura nueva. Desde el Padre. Dios no es un proceso natural de tipo hegeliano, es decir, como en el aire. De manera que no podemos identificarlo con el mundo, como decíamos. Dios no es ajeno al mundo, pero sino trascendente. Ha querido penetrar en nuestra historia. Y vamos a poner no nada más en la historia general, sino en la historia de cada uno, de cada familia. Sí. Dice, somos las manos de Dios. Aquí, perdón, me faltó una S. Andrade sostiene que el hombre se experimenta a sí mismo como persona, es decir, yo, solo en medida que es en comunión participativa. Dice que los hombres no fuimos hechos al aire, no fuimos hechos solos, sino que somos hechos en comunión. En este caso, en comunión ¿con quién? Con Dios, pero también con los demás. No es sustancia cerrada. El hombre no existe solo, ni es sujeto ya fijado. No puedo decir, ay, pues yo soy así y así me voy a morir. Que denomina su propio entorno, sino un yo que busca en sí mismo su propia identidad. El hombre es el único que piensa en sí mismo y que piensa en Dios. Una amiga que tengo que también es teóloga, pues sí, la conocieron a Fabiola, las que lo vieron ¿quién fue al retiro de inicio? Fabiola, con ella me tocó ir de misiones algunas veces y cuando íbamos así con unos niños de sexto precisamente, estábamos en un campo y está una vaca así pastando y dice Fabiola, ¿qué pensará la vaca? Decía, ¿qué pensará la vaca? Dice, pensará, ¿qué me ven estos tontos? No, la vaca no piensa. Ella nada más lo decía así por chiste y después lo platicábamos en ese sentido, ¿no? Dice, trascendiéndose por una apertura limitada a su divino misterio, abriéndose al mundo hacia los tus, decirnos hacia yo en relación, siempre aviento a un tú. No estamos en el mundo así. Entonces, Dios, ¿qué hizo por los hombres que sufren? Nos hizo a nosotros. Aquí, ¿quién me lee esto? Ya eché yo mucho rollo. ¿Quién me lee esto? Es de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. ¿Quién me lo lee? Yo. Bueno, ya. Adelante. Bueno. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser, si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo. Muy bien. El credo judío es sencillo. Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Si nosotros no hacemos misión, no somos misión, si nosotros no evangelizamos, se nos quitamos una parte de la vida. Dice, es decir, nosotros solamente podemos concebir el mundo en relación con Dios. Nosotros no existimos porque sí. Y Dios no lo podemos concebir si no es a partir de lo que nosotros vemos. Dios se relaciona con nosotros por medio del Hijo, por medio de su creación. Dios nos da una misión, nosotros somos una misión.
Dice, es algo que no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra. ¿Para qué? Ya se los decía la vez pasada, pero creo que esta frase a mí me encanta y espero que poco a poco la podamos entender. Dice, ¿para qué? Para marcado a fuego, para iluminar, para bendecir, vivificar, levantar y sanar, a liberar a todos. Entonces, conclusión, nosotros somos las manos de Dios. La persona es en relación, se comporta ante tú simultáneamente en una sola y única realidad, de un modo trascendente, cuestionante, dependiente. Nosotros dependemos de Dios directamente. Nosotros no podemos estar lejos de Dios. No podemos entender a Dios sin hablar del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Es lo que les ponía hace rato de la casita trinitaria. Nosotros vivimos en el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Nosotros vivimos a Dios y Dios vive en nosotros. Aquí está esquema, a ver si lo puedo lograr explicar. Aquí es la presencia. La autopresencia de Dios, yo es el que, como les decía, es Yahvé. Es el que no necesita a nadie para que le diga quién es. A nosotros nos llaman. A ver, yo digo, yo me llamo Felipe, pero a mí mi nombre me lo puso mi mamá, mi papá, en paz descanse. Pero nosotros no, a Dios no, a sí mismo es la autopresencia, ¿sí? Y nosotros como imagen de Dios, también somos nosotros yo tengo un yo. Ese yo no está solo, está en los demás me llaman. Y ese yo vive en un mundo, en una historia. Estamos relacionándonos todo el tiempo. Dice, aquí lo voy a leer yo porque no me voy a ir deteniendo. El ser humano es autopresencia que se rebasa a sí misma, en línea diversa del misterio con Dios. Yo no puedo decir que soy dueño de mí mismo. Dice, la autopresencia se rebasa a sí misma. Dios nos creó, entonces yo no puedo decir, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo puedo hacer mi vida con lo que porque yo soy la presencia de Dios y Dios vive en mí. Solo de esa forma, como una apertura superior, puede mostrarse estrictamente como un yo, es decir, la autopresencia verdadera. En mí, puedo identificarme en mí mismo, únicamente en cuanto vivo apertura al misterio. Fuimos hechos para conocer y amar a nuestro Creador, y por eso podemos responderle. Dice, solo el misterio me llama y puedo responder a decir yo, aquí estoy, Dios. Dice, por eso, me salto hasta aquí abajo, dice, por eso es lógico que Andrade insista en la apertura trascendente del yo como autopresencia. Me descubro y me conozco en la medida que yo me conozco. Y yo me conozco solo si conozco a Dios. Si no, pues hacemos mil cosas que no están bien. Dice Lacan, aquí un psicólogo muy difícil, pero les explico esto rápido. El otro con minúsculas son todos los demás. Dice Lacan, siempre papá y mamá. Papá y mamá me pusieron el nombre, ¿sí? Y el otro con mayúscula es Dios. Él no lo define exactamente como Dios, pero lo define como el otro con mayúscula. El otro es el que nos define. Entonces, yo solamente me puedo definir en cuanto a mi relación con Dios. Y Dios me dice que me ama. Y si Dios es amor, entonces ¿yo qué tengo que hacer como el hijo de Dios? Si Dios es amor, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? A ver. Amar. Amar. Así de sencillo. ¿Sí? Muy bien. Autopresencia relacional. Los otros en la línea anterior de apertura trasciende, resulta inseparable en ese horizonte. Solo estoy presente en mí y en medida que me encuentro de abierto desde el otro en un camino compartido. ¿Sí? Solamente en una, dice, por eso la apertura resulta inseparable de la que me liga con los otros en relación interhumana. Eso significa que el encuentro trascendente con Dios no puede entenderse ni vivirse fuera de la apertura comunicativa. ¿Sí? Nosotros no podemos, no estamos solos. Dios dice, una apertura comunicativa, gratuita. Como les vuelvo a decir, Dios nos da gratis, creadora hacia los humanos.
Nosotros fuimos hechos para conocer y amar al Creador. Dice, hacia los humanos, iremos viendo lo que sigue por ellos y cómo me hago a mí mismo. ¿Sí? Entonces nosotros somos las manos de Dios. ¿Qué tengo? Dice, se trata de una experiencia. En cuanto a algo que acontece nuevo, en todo lo comunitario, en lo personal, algo que me representa una censura, llama la atención e introduce un cuestionamiento. Sí, se trata de un autoconocimiento de fe, en cuanto se determina el conocimiento de Dios y coincide en el entendimiento de la propia identidad. Dice, la fe conoce a Dios fundamentalmente como aquel que perdona. Dios se define a sí mismo como el que perdona. Su actitud de perdón ante todos los hombres aparece de alguna manera como su nombre. ¿Cuál era el nombre de Dios? Dijimos Yahvé. Yo soy el que soy. Dios se define a sí mismo como el que perdona y que perdona siempre. La experiencia de fe es un conocimiento de Dios, de aquel que me perdona, cuyo reverso es el autoconocimiento de la persona. Si Dios es el que perdona, la persona siempre es alguien perdonado. Cuando yo me doy cuenta que soy perdonado y amado con Dios, tengo que amar a todos. En la fe y de identidad, el ser así conocido de Dios es la identidad así regalado de la persona. Es inseparablemente de la mutua realidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, a ver, antes de acabar, voy a ver si no me he elevado mucho. A ver, ¿quién me dice cómo ha conocido a Dios en su vida? Para aterrizar toda esta teoría que es muy bonita, pero a veces me elevo mucho. A ver, ¿cómo han conocido a Dios? ¿Quién me dice a alguien cómo conoció a Dios? Yo, profe. Adelante. En los problemas personales que he tenido últimamente, en la enfermedad que tuve con mi esposa, que siempre estuvo con nosotros en todo momento. Excelente, excelente, Manuel. Eso que está diciendo Manuel es lo que acabamos de decir. Dios está en nuestro sufrimiento. Dios no te dejó solo, Manuel, en tu sufrimiento. Dios te sigue acompañando en tu lucha con tu niña. ¿Sí? Muy bien. Eso es la experiencia de Dios. ¿Quién más me puede decir una experiencia que haya tenido de Dios o cómo anda sentido a Dios en su vida? ¿No todos? Profe. Maestro, Adelante. pues yo he vivido algunos momentos difíciles. Mis padres estuvieron en el hospital, los dos desgraciadamente fallecieron. Y la verdad yo le puedo decir que en ese momento yo renegué mucho de Dios. Le reclamé a Dios, yo dejé de creer en Dios y llegó un momento en el que vuelves a entender que todo tiene un propósito y que el sufrimiento Dios lo pone para hacerte entender muchas cosas. Y para mí fue muy difícil, pero créame que Dios me ha ayudado a salir adelante y a estar bien. Y sin él yo creo que no estuviera aquí de pie y fuerte. Perfecto. La verdad me ha ayudado mucho. Perfecto. Mira, y una cosa que aquí me costó trabajo entender, Dios no pone el sufrimiento, Dios está con tu sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, el sufrimiento es parte del pecado, parte de la situación. La próxima clase vamos a explicar por qué por qué mataron a Dios y queda otro del pecado. Ahorita más bien es pensar que Dios está en todo. A ver, Rocío, ¿cuándo has sentido la presencia de Dios? Pues creo que en toda mi vida he tenido la presencia de Dios, porque a veces uno tiene problemas y piensa uno que no va a salir y pues siempre uno sale, por eso uno sigue aquí y pues siempre está Dios con nosotros, aunque a veces se nos olvida que existe. Perfecto, muchas gracias. A ver, papás Aitana.
¿Cuándo han sentido la presencia de Dios? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que en todas las mañanas, ¿no? Cada que abrimos los ojos, despertamos, pues es gracias a Dios y debemos de tener presente eso, de que cada día, cada momento, cada experiencia, pues es gracias a Dios. Al ver a nuestros hijos, cómo van creciendo, también. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más me quiere compartir? ¿Nadie? Yo. A ver, adelante. Yo creo que siempre he considerado que Dios está con nosotras, bueno, en lo particular con mi hermana y conmigo, con mi familia. Sin embargo, en ocasiones por diferentes circunstancias, eh, en mi caso no es como que deje de creer en Él, sé que existe Dios, sé que existe algo más allá de nosotros. Sin embargo, yo también comencé a renegarle ciertas circunstancias que estaban pasando en casa, a lo mejor problemas, salud en la familia, pero jamás perdí como tal la fe. Entonces, solamente era como renegar de por qué a nosotros, no hemos hecho nada, somos buenas personas o cosas así. Pero yo creo que no era tanto el que Dios no estuviera o que yo no creyera o que mi familia no creyera en Él, sino nos ocupamos en ocasiones un poquito más en lo externo, en lo que es lo social, y a veces dejamos de lado un poquito más la cuestión de la fe. O sea, jamás perdimos la fe, pero pues sí estábamos a lo mejor dejando de orar, de dar las gracias por justo tener un día más de vida, por tener pues justo a lo mejor salud, algo de comer, pero en realidad considero que en lo particular nunca hemos dejado de creer o que no creemos que Dios está con nosotros. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Miren, yo le podría contar miles de anécdotas donde yo he sentido la presencia de Dios. Ahorita me viene a la mente, a veces no es a lo mejor algo hasta religioso. Una vez no era en la Juan Pablo, eso sí, yo era maestro de grupo de sexto y había una niña tremendísima que era alta, era más alta que yo y la ponía hasta la esquina y se escapaba de del salón, nada más para ir a ver a su novio. Tenía un novio de preescolar y un novio en secundaria. Ya se me generara un angelito. Y la mandaba a la dirección y la directora no hacía nada. Entonces un día dije, a ver, se me ocurrió decirle, a ver, voy a hacer una cosa, a ver, una pequeña mentirita piadosa y le dije, a ver, ven, le digo, mira, ya la directora ya me dijo que ya te van a correr de la escuela, pero yo quiero confiar en ti. Me vas a hacer una carta, que me prometes portarte bien de aquí a que acabe el ciclo escolar. Ya faltaba poquito para que acabara. Le digo, y si no, pues ya te van a correr, ya no te van a dar tu certificado. Le digo, y ya la firma, le digo, en la primera vez que te vuelvas a escapar del salón, la primera vez que hagas una travesura, rompo la carta y ya a mí no me interesa tu vida, que te corran, ¿no? Y ya se empezó a portar bien la criaturita. Ya, pues acabó el año, ya me olvidé yo de la niña, pero la tenía en el Face y un día me dice, estamos platicando así con ella y me dice, ¿sabe qué, profe? Le quiero dar las gracias. Dice, ¿por qué? Dice, porque creyó en mí. Nadie había creído en mi firma, en mi palabra, que diera yo la palabra. Dice, ¿y sabe por qué lo siento? Dice, porque su papá era militar y estaba en Sinaloa. Estaba en otros tiempos, ya era bastantes tiempos y la violencia siempre ha estado igual en México. Dicen, yo siento muy feo que mi papá me dice, le besaba en la frente todos los días y decía, hija, me despido de ti por si yo ya no llego. Su papá era militar, estaba en Sinaloa, pues siempre Sinaloa ha estado bien feo. Y me decía la niña, si usted confió en mí,
yo por qué no confío en Dios que me traiga a mi papá de vuelta todos los días. Y ella, después de que su papá le daba el beso, le pedía a Dios que regresara a su papá, ¿no? Eso es, a mí se me hizo ahorita lo bonito de decir, ¿cómo es? Yo me atreví a confiar en la niña y Dios me iluminó en ese momento porque dije, a ver, ¿qué hago con esta criatura? Ya no había manera de controlarla. Entonces, Dios me inspiró, eso estoy seguro, y después la niña en este pequeño acto que yo hice de confiar en ella lo relacionaba con Dios. Así yo lo pongo, miren, Dios, todos hemos sufrido algo, unos más, unos menos, pero yo les aseguro que Dios siempre ha estado con ustedes y que Dios nunca los ha dejado ni nunca los dejará. Ahora, ¿qué hace Dios por los que sufren? Algo muy sencillo, nos ha hecho a nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando sus niños se enferman? ¿Qué pasa? Pues los hizo ustedes. ¿Quién los hizo ustedes? Y eso me hace una misión. ¿Para qué? Para transformar mi mundo. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, profe. me voy a aventar otros 15 minutos, no se me enojen. Dice, podemos formular esta afirmación de fe de esta manera. El amor de Dios que experimentamos por el perdón, porque el perdón se da por amor, es desde el principio el amor de entre el Padre y el Hijo y así amor a nosotros. Si el amor de Dios fuera amor directo a nosotros, sin ser mediado por el Hijo, ese amor dependería de nuestras cualidades y nuestra conducta. Tendría por objeto algo en nosotros de suscitar ese amor. Eso, sin embargo, haría que el amor no fuera digno de confianza. Podríamos perderlo por nuestra culpa o bien podríamos ganarlo con unos esfuerzos especiales. Esto que dice Bárbara Andrade me da mucha luz de a veces cómo entender a Dios y a veces que entendemos a Dios como, a ver, le voy a hacer algo a Dios. A ver, le prendo 10 veladoras, ok, prende la veladora, pero no condiciones a Dios. Es muy diferente. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame. Híjole, qué feo. No, Dios ya te ama y te ama infinitamente y nos ama a todos por igual. Si no hubiera nadie en el mundo y nada más existieras tú y yo, Dios te amaría a ti. Si no hubiera nadie, Dios hubiera mandado a Jesús por ti y por tus hijos. El amor de Dios no depende de nosotros, no depende de cuántas misas des, no depende de si te portas bien o te portas mal. Depende del amor de Dios y el amor de Dios por medio de Jesús, que es el Espíritu Santo. Vivimos atrapados en ese amor y no podemos hacer nada para ganar y algo muy interesante, ni tampoco para perder. ¿Vamos bien? Dice, Sí. la imagen que tenemos del amor divino, del amor humano y nuestras experiencias de fragilidad del amor valdrían entonces también por el amor de Dios. En tal caso, el amor de Dios no sería solamente consolador, precisamente porque nos podría perder en cualquier momento. Sobre todo las experiencias de dolor y sufrimiento, podríamos pensar que yo la habíamos perdido, lo que decía hace rato. A ver, cuando hay un sufrimiento, ya perdimos a Dios, no. Pero fíjense qué bonito, lo vamos a ver la próxima semana en el Salmo 22, donde dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a explicar muy bien ese salmo, porque Dios no nos abandona, pero si Jesús lo dijo en la cruz, es lo que estamos diciendo ahorita. Dios entiende su sufrimiento. Jesús no vino, dice Bárbara Andrade, Jesús no vino a contar una cosa bonita, así, ay, qué tierno. No, Jesús vino a vivir como ser humano, a sufrir como ser humano. La experiencia de fe no nos da a entender que Dios nos quiere con un amor que sea como el nuestro, solo mayor, la aceptación en el castigo, sino que nos dice que su amor vale incondicionalmente y para siempre, porque Él es el amor eterno del Padre a su propio Hijo. Dios Padre ama tanto a su Hijo que salió el Espíritu Santo y estamos atrapados en ese amor. Por su consiguiente es totalmente diferente de lo que nosotros entendemos en amor. Ay, es que, oye, yo perdono, pero no olvido, decimos. Ay, yo ya perdí el amor, a veces entre parejas dicen, ay, yo ya perdí el amor. A veces le podemos decir a nuestro hijo, ay, ya no te quiero, vete para allá. No, espérate. Es absolutamente confiable e inmerecido. Nosotros no merecemos el amor de Dios.
Dios nos los da porque quiere. El amor humano, el Hijo encarnado de su Padre, porque nosotros somos humanos como Jesús, nuestro amor humano participa del suyo. Entonces, ¿yo por qué puedo amar a mi hijo, a mi pareja, al mundo? Porque Dios me amó primero. En último término, la encarnación del Hijo no significa que el Hijo se haya hecho como nosotros, sino que nosotros hemos sido liberados para llegar a ser como el Hijo. Esto a mí me encanta. Dice, Dios dice, lo repito, en el último término, la encarnación del Hijo no significa que el Hijo se haya hecho como nosotros. Dios no se hizo hombre para parecerse a nosotros, sino que nosotros hemos sido liberados para llegar a ser como el Hijo. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? Bueno, también aquí nosotros, la ayuda a la comprensión, la fe, en la comunión con Dios, en la comunión de nosotros y aquí y ahora. La comunión acontece en el aceptamiento creyente del anuncio en cuanto es real, la comunión con Dios. Y la comunión acontece en la comunión entre nosotros, en cuanto esa comunión es con Dios. La razón en esta comunión con Dios solo se da en Cristo, en el Hijo, en esa forma en que la comunión ha sido dada solo en forma humana. A causa de la encarnación, la única comunión con Dios es una comunicación interhumana. Aquí estamos preparándose la mitad para el sacramento de la confirmación, otros para la comunión. ¿Qué es la comunión? Unirme con Dios en Cristo, en la hostia consagrada, pero también unirme con el mundo. Yo no puedo unirme a Dios y estar peleado con mi suegra. Yo no puedo unirme a Dios y vivir como perros y gatos. Y miren, yo tengo un perro y un gato que se quieren más que muchos humanos. ¿Sí? Miren, por ejemplo, yo no los junto porque hacen un desastre, pero cuando empieza a llover, la gata me pide que meta al perro. Es increíble. Empieza a llover y va y chilla que por qué está el perro solo. ¿Sí? Y un día que se escapó la gata, porque yo no la dejo salir, un día que se me escapó la gata, el que corrió a avisarme que estaba ya trepándose para la otra casa fue el perro. Realmente, a veces nosotros necesitamos ser un poquito más animales, pero bueno. Dice, Dios crea esa comunión que ha encontrado su experiencia central en el acontecimiento pascual, en el camino de Jesús en la cruz, muerte y su resurrección. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Voy cerrando. Dios es el Abba, el papá. Alabá es el albuceo del bebé que dice pa o ma para el judío. El Abba se le decía al papá o mamá. Cuando nosotros ya somos grandes, no sé si ustedes les digan, oye pa, oye mamá, lo he escuchado mucho tiempo. Pues ya los papás que viven con sus papás les dicen, oye pa, oye mamá. Ese es el Abba, el balbuceo. Dios Padre es el que perdona, el que da la gracia, el creador, el poderoso en todo. Ay, ¿por qué Dios no impidió eso? Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso a pesar del COVID. Dios es poderoso a pesar de los campos de exterminio. Ahí está Dios. Dios es padre, no abuelo. Aquí voy. Esto nos lo decía mucho la Bárbara Andrade. Dios pone reglas de amor, que son los 10 mandamientos. Si ustedes son papás, son padres, aquí ya hay unos abuelitos. ¿Qué es el abuelo? El que consiente. Nos decía Bárbara Andrade, Dios es padre, no abuelo. Dios instituye la iglesia. Por medio de la iglesia Dios nos salva. Dios manda al Salvador. Toda la creación nos habla de Dios. Fuimos creados para alabarlo a Él y nuestra alma no descansará hasta alabarlo a Él. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos hechos para crear y glorificarlo a Él. El séptimo día Dios descansó. ¿Qué significa que Dios descansó? Que a quién le dejó la chamba. A nosotros. Pero no se fue a pasear, sino que está con nosotros para que nosotros sigamos creando como a su imagen y semejanza. Esto que le estoy sacando son unos del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Dios nos hizo a imagen suya. No podemos entender a Dios sin el hombre y el hombre no lo podemos entender sin Dios. Jesús es el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Es la máxima revelación. Es el pan de vida.
Es el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Es la luz del mundo, es el Verbo encarnado, es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el amor entre el Padre y el Hijo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, decimos. No del Padre por el Hijo. Esto lo explico rápido. Nosotros decimos, el Espíritu Santo está del mismo nivel del Padre y el Hijo. La Iglesia Ortodoxa piensa que primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Nosotros no lo creemos así. Dice en el credo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas y que dirige la iglesia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. ¿Vamos bien? ¿Les gustó la clase? ¿Vamos bien? Sí. Gracias. Muy Sí, bien. gracias. Bueno, vamos con los avisos parroquiales rapidísimos. A ver, fechas de confesión pendientes. Miren, cambió la coordinadora de la parroquia y ahorita estamos cambiando, pues siempre el padre busca mejorar todo, ¿no? Unos años hemos hecho las confesiones sobre todo cuando estamos en pandemia, los hacíamos en la parroquia, otras veces las hemos hecho en el colegio. Ahorita me decían que no saben cómo le van a hacer. Entonces está pendiente. Las primeras comuniones ya son el 28 de junio. Ahí también nos los cambiaron. No dependió de nosotros. Para unos, gracias a Dios, pues estuvo muy bien el cambio, para otros más o menos, pero bueno. La confirmación es el 19 de julio. Aún no tenemos horario. Miren, el grupo de nosotros somos 60. Eso ya bastaría para hacer una misa, pero pues no depende ni del padre, depende del obispo. Va a haber bautizos de generales de unos niños que no han hecho la comunión. Es el 24 de mayo. El retiro de comunión, es el 7 de junio en el convento del Carmen, que está junto a la Guadalupe Victoria. Ya después les voy a dar los horarios y todo eso, pero para que vayan apartando ese día. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Sí. Si no, es obligatorio al grado de que si no van, pues no la hace. ¿Sale? Ahí tienen que ir papás, padrinos y niños. Es que el padrino vive en el Congo belga. Bueno, eso ya después lo hablamos conmigo. El retiro de confirmación es el 21 de junio. Está por confirmar la fecha y el lugar. Tengo una propuesta bonita, pero aún todavía hasta que no esté, no la digo. La vestimenta de niñas de comunión, vestido blanco, de niños todo blanco o de arriba blanco, pantalón, algo que vayan a utilizar. La confirmación, niñas de blanco o claro beige, clarito, sí, hueso. Ya son niñas grandes, ya son adolescentes, sí. Niños nada más que tengan algo blanco. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, gracias. Bueno, a ver, vamos a terminar. ¿Alguna de la... Hay una cosa súper importante, por favor, todos los de confirmación, los de comunión ya lo tuvimos casi todos tuve 2 o 3 contratiempos con algunos papeles, por eso es necesario que me los den todos el 4 de abril, por favor, me queda una semanita. Por favor, papás, tengo como 3 o 4. Sí, papás de confirmación, por favor, les súper encargo sus papeles. ¿Sí? No, miren, no, de veras que no puedo esperar a nadie porque no depende de mí. ¿Sí? Miren, los de comunión, los entregué yo, me los regresaron 3 veces todavía. Hoy fui a ver 2 o 3 detalles de comunión, porque miren, son muchísimos niños ahí en la parroquia. Entonces, pues tiene que quedar todo bien. Les súper encargo, ¿sale? ¿Está bien? Bueno, vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, para los que van a ver el video, les dan like y se suscriben al final. Y también les voy a pedir, por favor, lo hago en términos de oración. Lo que vamos a hacer ahorita es lo que me van a contar ahí en una experiencia de fe, ya sea por WhatsApp
o ya sea por por ahí en el mensaje de YouTube me van a poner una experiencia de fe. Yo sentí a Dios en este momento. Todos los que ven el video, los que ya estamos aquí, pues ya lo vimos. Muy bien, en ese término de la oración, ¿quién me quiere, así como agradecimiento a Dios, darle gracias a Dios por algo que vivió o algo que aprendió? ¿Quién? A ver. Yo, profe. Adelante. Pues quiero agradecerle a Dios por la vida de mis hijos, por darnos salud, por darnos trabajo, por darnos un hogar, una familia, por todas las bendiciones que recibimos cada día al despertar. Eso es lo que le agradezco a Dios. Como decimos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar gracias por algo que aprendió en esta plática? Sí, yo doy gracias a Dios porque Él nos reafirma su amor en cada momento. Las cosas pues a veces no son como las queremos porque pues Él nos dio el libre albedrío y nosotros tomamos las decisiones finales, pero pues finalmente Él siempre está ahí para cuando nosotros nos queremos acercar a Él, y le doy gracias por eso y porque me acompaña día a día en mi caminar y en guiar a mis hijos. Muy bien, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien más quiere dar gracias por algo en especial que aprendió en esta plática? Yo, profe. Adelante. Yo doy gracias a Dios por una plática más, con la forma en la que usted la comparte. Muy bien, la verdad, gracias. Que igual tenemos que ser mucho mejores con nuestros hijos. Hay que pues comportarnos bien porque ellos nos están viendo y eso es algo que tenemos que recargarlo el día a día. Muy bien, perfecto. Te damos gracias, Señor. Una última personita que me haga alguna oración. No, nadie. A ver, una última. A ver. Señora Carmen, mamá de Noemí. Bueno, pues yo le agradezco a Dios por compartir nuestras experiencias y vivir un momento de fe y hablar con Dios en estos momentos. Muy bien, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Muy bien. Terminamos con un Padre Nuestro, Padre. Sí, muy Digo, bien. Maestro Felipe. Perfecto, muy bien. Terminamos, Padre Nuestro, 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nos encomendamos a Mamita María. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches.